El día de hoy vamos a hablar de lo que es la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos. Esta declaración la promulgó lo que es la UNESCO y finalmente habla de ciertas situaciones que debemos considerar cuando estamos hablando de estudios biotecnológicos o de cuestiones genéticas. Como primer punto de la declaración tenemos lo que es la dignidad humana y el genoma humano, en donde el primer artículo nos dice que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. ¿Por qué decimos que el genoma humano es el patrimonio de la humanidad? Porque gracias a ello es que todos y cada uno somos diferentes y estamos conformados con características muy diferentes y por eso es que debemos proteger ese genoma con mucho cuidado. El segundo artículo nos dice que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y los derechos cualesquiera que sean sus características genéticas. Es decir, no vamos a distinguir porque alguien sea muy rubio contra alguien muy morenito y por eso le vamos a tratar de robar cuestiones de información genética, precisamente porque estaríamos faltando a sus derechos que tiene como individuo de respetar su dignidad. El artículo 3 nos indica que el genoma humano por naturaleza es evolutivo y está sometido a mutaciones por sí mismo, sin necesidad que el hombre lo manipule, él ya puede sufrir mutaciones y que entraña posibilidades que se expresen de distintos modos en función del entorno natural y social de cada persona, lo que comprende un estado de salud individual y de sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. Es decir, el genoma humano va a ir cambiando dependiendo de ciertas características ambientales y de ciertas características en cuestiones de cómo se alimenta, cuál es su entorno social. En base a eso es que el artículo 3 toma muy en cuenta esas características y dice que va a evolucionar por sí mismo sin necesidad de que haya manipulación por parte del hombre. El artículo 4 nos menciona que el genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. Esto significa que yo no puedo vender mi material genético para obtener dinero o no lo puedo hacer con fines lucrativos, tiene que ser solamente con fines de investigación o para apoyar a la ciencia, nunca con fines lucrativos. Dentro de la declaración mencionan también que los derechos de las personas interesadas en el artículo 5 nos dice que una investigación, un tratamiento o un diagnóstico relacionado con el genoma de un individuo solo puede efectuarse previa evaluación rigurosa de lo que son los riesgos y las ventajas que entrañe ese tipo de investigación. Es decir, necesito que realmente vaya a dar una aportación científica y que aparte los comités de ética lo permitan para yo poder llevar a cabo un estudio con el genoma humano. En todos los casos, si yo voy a recabar información, necesito tener un consentimiento libre e informado de la persona a quien yo de quien voy a obtener lo que es el material genético. Y también se debe respetar el derecho de toda persona a decidir si se le informa o no sobre los resultados de su examen genético. Es decir, si yo encuentro dentro de esos estudios que tiene algún problema que probablemente se desarrolle en un futuro una enfermedad por sus características genéticas, el paciente tiene o no el derecho de decidir si es informado o no. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Encontré algo en tu análisis, pero él tiene el derecho de decirme, ¿sabes qué? No quiero enterarme. En el caso de investigación, los protocolos de investigación deberán someterse además a una evaluación previa de conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales que apliquen. Y si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de expresar su consentimiento, tendrá que haber algún tutor o alguien que responda por ese tipo de datos que se van a tomar y que además puede ser de un menor de edad y que tiene que ser el padre o tutor quien dé el consentimiento informado.
Dentro del artículo 6 nos indica que nadie podrá ser objeto de discriminación fundada en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos humanos. Es decir, no porque haya ciertas tribus, tal vez en algunas zonas geográficas del mundo, que merezcan mayor atención, no solo por curiosidad de por qué genéticamente son así, yo puedo realizar un estudio, sino que tendría que tener un sustento científico sobre qué es lo que quiero yo investigar. El artículo 7 nos menciona que hay que proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los datos, es decir, yo conociendo ciertos datos no se los puedo estar pasando a ninguna otra empresa, sino que si es mi investigación yo me quedo con ellos debido a que esos datos son confidenciales. Continuando con el artículo 8, dice que toda persona tiene derecho, de conformidad con lo que es el derecho internacional, a una reparación equitativa de un daño del que pueda haber sido víctima, ¿sí? Es decir, si durante un estudio genético hubo una situación que le ocasionó un problema a mi sujeto de estudio, yo necesito verificar o necesito darle una remuneración precisamente por daños y perjuicios. En el artículo 9 nos indica que para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, solo la legislación podrá limitar los principios de consentimientos y confidencialidad de haber razones imperiosas para ello. Es decir, si es necesario que por alguna situación yo tenga que dar esa información, necesito solicitar un permiso para ver si es factible que yo proporcione, sobre todo si se trata de algo endémico, tendría que sacar a la luz pública ese tipo de estudios, pero siempre y cuando haya un consentimiento por parte de las autoridades y lo que permita el derecho en la nación de la que estemos hablando. Porque recordemos que al ser una declaración universal, aplica a muchos de los países miembros de la UNESCO y cada uno tiene diferentes leyes dentro de las mismas. El artículo 10, que nos habla sobre las investigaciones sobre el genoma humano, nos dice que ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto a los derechos humanos de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o si procede de grupos individuos. Es lo que hemos venido mencionando, que al final de cuentas, si no es de cuestión científica mi investigación, si solo es porque se me ocurrió el día de hoy hacer esa investigación, no está permitido realizarla. El artículo 11 nos dice que no debe permitirse las prácticas que sean contrarias a lo que es la dignidad humana, como la clonación con fines, por ejemplo, de reproducción de seres humanos, y se invita a los estados y a las organizaciones competentes a que cooperen para identificar estas prácticas y o a que se adopten en el plano nacional e internacional de las medidas que corresponda para asegurarse que respetan los principios enunciados en esta declaración. Este artículo trata un tema bastante visto los últimos días porque estamos hablando que ya tenemos algo que se llama reproducción asistida y que al final de cuentas ese tipo de situaciones se hace utilizando lo que son células de, por ejemplo, los padres para poder generar lo que serían los fetos y de ahí hacer los implantes. Al final de cuentas, ¿qué tan permitido está decir estos ya no funcionaron, qué hago con ellos? Tienen el derecho los padres de decidir qué hacen, si los donan para la ciencia, pero bajo qué características vamos a establecer esto. Aquí el artículo 11 nos lo deja muy abierto, pero nosotros como estudiantes de cuestiones de bioética, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo establecer algo más cerrado dentro de esta declaración universal para evitar ese tipo de situaciones que queden al aire de en qué momento decido si sí se puede hacer investigaciones con este tipo de productos o no? Porque estamos hablando que son células vivas y que tenemos que tener cuidado con el manejo de las mismas. El artículo 12 entonces nos dice que toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de genoma humano, respetando su dignidad y derechos, pero también que la libertad de investigación es necesaria para que el progreso
y el saber aumenten y precede más bien a lo que es la libertad de pensamiento. Entonces, es decir, yo sí requiero que esto siga avanzando, pero no voy a ir en contra de solo porque quiero investigar, voy a hacer pruebas con genoma o con cuestiones genéticas humanas. Continuando con el artículo 13, que dice que las condiciones del ejercicio de la actividad científica, dice que esas consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma humano imponen a los investigadores responsabilidades especiales. Es decir, ¿qué tanto puedo hacer yo ese tipo de investigaciones? ¿Qué tan ético llega a ser el que yo, por ejemplo, intente hacer una clonación? Además, aquí vienen otras situaciones y problemas que tampoco se definen muy bien dentro de esta declaración, precisamente porque, bueno, ¿y si hago una clonación? ¿Y si el clon es mucho mejor que el original? ¿Qué tengo que hacer con el original? Son preguntas que surgen dentro de estas declaraciones en el de, bueno, ¿se permitirá o no en un futuro hacer clonación humana? Sabemos que hay ha habido muchas situaciones de pláticas y de conferencias y de foros en donde todos están en contra de lo que es la clonación, pero que sí ha habido algunas situaciones, incluso hay documentales, donde la gente está a favor de la clonación porque quieren ser inmortales, cosa que deberíamos tener muy en cuenta cuando estamos hablando de cuestiones bioéticas. El artículo 14, por otro lado, nos dice que los estados van a tomar las medidas apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y materiales que sean adecuadas para el libre ejercicio de lo que son estas investigaciones del genoma humano. Vuelve la pregunta, ¿qué tanto esas condiciones o qué tanto esas características de los estudios van a permitir que realmente se avance en cuestiones de investigación del genoma y que no estamos queriendo crear otro tipo de seres humanos donde casi lleguemos a la perfección? El artículo 15, por su parte, dice que los estados van a tomar medidas apropiadas para fijar el marco libre del ejercicio de las actividades de investigación del genoma humano, respetando lo que son los principios que se establecen en la presente declaración, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, así como proteger la salud pública. Es decir, yo sí puedo tratar de hacer investigaciones con el genoma humano, siempre y cuando sea, por ejemplo, alguna cuestión de la parte del páncreas, para evitar que haya más diabéticos en el mundo, pero no generalmente para poder crear nuevos seres humanos. El artículo 16 dice que los estados van a reconocer el interés de promover lo que son los distintos niveles apropiados a la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios, encargados de apreciar lo que son las cuestiones éticas, jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el genoma y sus aplicaciones. Entonces, aquí en este tipo de comités que se quieren formar de tipo pluridisciplinario, significa que tendrían que estar, sí, los ingenieros biotecnólogos, la gente, los farmacéuticos tal vez, los médicos, incluso los abogados tendrían que estar presentes en este tipo de comité de ética, precisamente porque estamos hablando de cuestiones genéticas que involucran tanto la parte legal como la parte ética. El artículo 17 de esta declaración nos habla acerca de la solidaridad y cooperación internacional y nos dice que los estados deberán respetar y promover lo que es la práctica de la solidaridad con los individuos, familias o poblaciones particularmente expuestos a lo que son las enfermedades o discapacidades de índole genética. Es decir, si en algún país ya se realizó una investigación, debería de por lo menos sacar artículos que indiquen que se está llevando a cabo ese tipo de estudios y que finalmente es necesario que se lleven a cabo más estudios ya directamente en esa población, pero que finalmente estén de acuerdo con que se va a llevar a cabo ese estudio porque ya se inició en algunos otros países y que están siendo de provecho de manera científica para la humanidad.
El artículo 18 nos dice que los estados deben hacer todo lo posible teniendo debidamente en cuenta los principios establecidos en lo que es esta Declaración Universal del Genoma y los Derechos Humanos, precisamente debido a que existe una gran diversidad humana y también una gran diversidad dentro de la investigación genética. Al respecto, se favorecerán entonces la cooperación científica y cultural, en particular entre países industrializados con los países en desarrollo. Sabemos que generalmente los países en desarrollo siempre van a ir un poco atrás en la vanguardia, sobre todo de cuestiones tecnológicas, de equipos que pudieran ayudar a resolver ciertos problemas genéticos, y para eso están los países industrializados o ya desarrollados, para apoyar precisamente esas investigaciones en donde más se requiere, que son los países poco desarrollados. El artículo 19 nos menciona que en el marco de la cooperación internacional con los países en desarrollo, los estados deberán esforzarse para fomentar medidas que se destinen a evaluar los riesgos y las ventajas de la investigación sobre lo que es el genoma humano y prevenir así los abusos cuando se hagan investigaciones sobre este. Desarrollar y fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para realizar investigaciones biológicas y genéticas humanas, tomando en consideración sus problemas específicos. También necesita permitir a los países en desarrollo sacar provecho de los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas, con el fin de que su utilización en pro del proceso económico y social sea beneficio para todos. Fomentar el libre intercambio y el conocimiento de información científicos en los campos de biología, genética y medicina, y las organizaciones internacionales competentes deben apoyar y promover las iniciativas que tomen los estados con los fines enumerados anteriormente. El artículo 20 nos dice que los estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en esta declaración a través de lo que es la educación y otros medios. Es decir, necesitamos que la educación en cuestiones de genoma humano y en cuestiones de ética sean las más adecuadas posible para que los fines con los que se realicen estas investigaciones sean los más adecuados y no caigamos en situaciones de riesgo al evaluar lo que es el genoma humano. El artículo 21 nos menciona que los estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de investigación, formación y difusión de la información que permitan a la sociedad y a cada uno de sus miembros cobrar mayor conciencia. Es decir, las cuestiones de educación nuevamente deben estar presentes. ¿A dónde aplica la declaración? De acuerdo al artículo 22, dice que los estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en esta declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten apropiadas. El artículo 23 nos indica que ninguna disposición que los estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la educación, la formación y la información, así como el respeto para los principios de la evaluación con el genoma humano. El artículo 24 nos dice que el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los principios enunciados en esta declaración para que en todos los países miembros de la UNESCO los conozcan. Finalmente, el artículo 25 nos dice que ninguna disposición de la presente declaración podrá interpretarse como si confiriera a un solo Estado, un grupo o un individuo un derecho cualquiera a ejercer, una actividad a realizar o un acto que vaya contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y en particular los principios establecidos en esta declaración. Cabe mencionar que esta declaración es muy importante, sobre todo en lo último que estamos viviendo, de que ya todo lo queremos hacer a través de cuestiones biotecnológicas o a través de la utilización del genoma humano, y que debemos de tomar cada una de estas consideraciones y sobre todo las cuestiones educativas son necesarias precisamente para que la gente esté informada respecto a qué podemos hacer y qué no, y también hasta dónde debemos limitar las cuestiones con investigación en genoma humano. Agradezco nuevamente el haber estado en esta plática con ustedes, agradezco a la Universidad La Salle y es todo por hoy. Gracias.